sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación. Muy buenos días, amados hermanos. Tengan ustedes gracias de Dios y que esta mañana reunidos en el nombre del Señor podamos tener este culto de adoración y que lo hagamos debidamente como Él se lo merece. Gracias por estar reunidos aquí y vamos a comenzar. Padre Celestial, en esta mañana queremos adorarte, queremos darte gracias, reunirnos en tu nombre, estar juntos en armonía, buscando tu rostro, pidiendo humildemente que nos perdone de todos nuestros pecados y que tú, Señor, hagas tu obra en nosotros y cuides y protejas y bendigas nuestra nación. En el nombre de Jesús, queremos, Señor, estar a cuentas contigo. Por eso pedimos perdón de todos nuestros pecados. Que tu sangre nos limpie. Y ahora queremos también decirte que gracias por la autoridad que nos has dado y creemos que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y atamos a todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de coronavirus, de muerte, en el nombre de Jesús. Lo atamos y lo enviamos al abismo en el nombre de Jesús. Y Padre, que tú goces en este tiempo con tus hijos. Y Espíritu Santo, controla este lugar, controla este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, damos gracias al Señor y comenzamos así orando, dándole a Él la gloria, la honra, porque es digno. Y vamos a escuchar una canción muy especial. Adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano.
escuchado con entendimiento, podemos darnos cuenta, ¿no?, que se trata esta canción acerca de qué es la iglesia del Señor y cómo debemos mantenernos y cómo seguir, ¿no?, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelantes, ejército, dice de Jesús, sin miedo, porque Jesús está con nosotros. Nosotros somos su cuerpo y Jesús es el jefe soberano del universo. Al sagrado nombre, dice, al nombre de Jesús, donde el enemigo tiembla Satanás. Nuestra es la victoria porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Y por eso dice, muévase, poderosa iglesia de Dios. Somos un cuerpo, aunque tronos y reyes, dice, van a perecer, pero la iglesia va a permanecer. Estamos cantando nosotros el triunfo de Jesús y le damos gloria porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy también queremos pasar los cumpleaños. Nos vamos a anunciar el cumpleaños del día 16 de septiembre, cumpleaños nuestro amado hermano Aarón Daniel Carvajal Vilela, a quien pedimos que Dios lo bendiga y que ese día podamos estar saludándole para que pase un día feliz con toda su familia. Que Dios lo bendiga. Entonces vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios ahora. Es una nueva enseñanza, una nueva doctrina que es bien importante, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La doctrina de la iglesia. Va a dar el mensaje nuestro hermano Augusto. Adelante. Hermano, buenos días. Dios les bendiga. En los tiempos de Jesús habían 3 instituciones. Una de ellas era el templo, otra era la sinagoga y otra era la eclesía. El día de hoy quiero compartirles acerca de la iglesia. La Biblia dice en el libro de Mateo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia viene de la palabra eclesía. ¿Y qué era la eclesía? Pues la eclesía era una asamblea debidamente convocada y que tenía como objetivo gobernar. Entonces, cuando Jesús le está diciendo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que Él va a formar una asamblea de personas llamadas a gobernar y a proclamar su evangelio. La pregunta que debemos hacernos es esta: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca en este caso? Si nos vamos a Primera de Pedro 2:4, nos vamos a dar cuenta que la roca no es Pedro, sino que el mismo apóstol Pedro, en Primera de Pedro 2:4, nos dice de esta manera: acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El mismo apóstol Pedro está reconociendo que la piedra viva es Cristo. Y entonces la iglesia está fundamentada, edificada sobre Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, la Biblia también dice que la iglesia, es decir,
la asamblea formada por los creyentes en Cristo es el cuerpo de Cristo. Si nos vamos a Primera de Corintios 12, 27, dice la Biblia, Primera de Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia entonces es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia no es un local, ni la iglesia tampoco es una organización. La iglesia es un organismo vivo formado por personas creyentes en Cristo, llamadas a gobernar, a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia, como bien lo dice aquí este versículo, es el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice en Colosenses 1:18. Dice de esta manera: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la cabeza nuestra, que somos la iglesia, es Cristo. También la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Miren lo que dice aquí en Segunda de Corintios 11, Segunda de Corintios 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mire lo que dice entonces la Biblia, que hay un compromiso entre Cristo y su iglesia, y la iglesia es la esposa de Cristo. Bien lo dice aquí este versículo, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. También la Biblia dice que la iglesia es el templo de Dios. En Segunda de Corintios 6:16 dice de esta manera: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? También la Biblia dice en Primera de Corintios 3:16, mire lo que dijo en el anterior, y ahora vamos a ver en el Primera de Corintios 3:16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? También lo dice en Primera de Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Le acabo de mencionar tres versículos donde la Biblia afirma que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mire también lo que dice aquí en Hebreos 3:6 acerca de el templo de Cristo. Dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces queda claro que la iglesia es un organismo vivo, una asamblea viva, convocada para gobernar, para proclamar el reino de Dios, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, que hay un compromiso entre Cristo y su iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Él nos hizo a nosotros templo suyo, templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito
de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de los que hemos sido llamados a esta asamblea, a este organismo vivo? Los propósitos de la iglesia son glorificar a Dios. Veamos aquí en Efesios 1, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, uno de los propósitos de la iglesia es glorificar a Dios. Otro de los propósitos de la iglesia es edificar a los creyentes, edificar al cuerpo de Cristo. Mire lo que dice aquí Efesios 4, versículos 11 y 12. Y él mismo, hablando de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces Jesús mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. También otro de los propósitos de la iglesia es el evangelismo. Aquí en Mateo 28, versículo 18, dice la Biblia: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, una acción, una demanda, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿por qué es que la Biblia dice que nosotros somos llamados a glorificar a Dios, a edificar a los creyentes? ¿Por qué dice la Biblia que nosotros estamos llamados a evangelizar al mundo? Porque más que una organización, somos un organismo vivo, fundamentados en Cristo Jesús, la roca viva de la cual Pedro habló. Además, Cristo mismo es nuestra cabeza, y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, con un objetivo: edificar al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia, esta asamblea escogida por Dios para glorificar su nombre, para edificar a los creyentes, para evangelizar al mundo, tiene necesariamente que trabajar en unidad. En el libro de Efesios 4, el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Efesios 4 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, mire lo que dice, os ruego que andéis. ¿A quién le dice eso? A usted y a mí. Se nos ruega que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Leyendo todos estos versículos antes mencionados, nos damos cuenta de algo, que el Señor constituyó todos estos ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo y para que este cuerpo de Cristo entienda que hay fortaleza en la unidad, en un vínculo, en el vínculo de la paz. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Y cómo es que debe andar este cuerpo de Cristo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Se da cuenta entonces que un ministro, un servidor, en otras palabras, fuera un pastor, un evangelista, un apóstol, un maestro, ¿verdad? Fuera cualquiera de estos 5 ministerios, o inclusive el que está sirviendo en niños, o el que está sirviendo como mujer, o el que está sirviendo en jóvenes, estamos llamados a guardar la unidad y desechar todo tipo de división. No solamente desecharla, sino no permitir que entre la división a nuestros corazones. Recuerda que la Biblia dice, ¿acaso una casa dividida contra sí mismo podrá prosperar? Por eso que es necesario que usted y yo hagamos lo que el apóstol Pablo aconseja: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, rechace todo aquello que le traiga división, que ponga en su corazón una semilla de fastidio contra algún miembro del cuerpo de Cristo. Además, la Biblia dice que a pesar de que somos uno, y escúcheme bien cómo lo dice el Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, lo dice de esta manera: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Mire, en esta porción de la Escritura, el Señor Jesús está explicando por qué es necesaria la unidad. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Luego lo dice en el siguiente versículo, dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano, en una iglesia hay diversidad de personas, hay diversidad de caracteres. Sin embargo, la Biblia dice que a pesar de que somos distintos, a pesar de que la Biblia dice de esta manera, que en un cuerpo hay distintos miembros, sin embargo, todos esos miembros pertenecen a un solo cuerpo. Por eso es importante
guardar la unidad. ¿Para qué? Dice el Señor Jesús. Para que el mundo conozca que hemos sido enviados por Él. La Biblia dice también que a pesar de que somos uno, tenemos diversidad de funciones en la iglesia. En el libro de Romanos 12, versículo 4 al 8 dice esto: porque de la manera que en un cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora, el hecho de que no todos los miembros tengamos la misma función no significa que debamos competir entre nosotros. ¿Se imagina usted a una parte de su cuerpo, cualquiera que fuera, compitiendo con su ojo, compitiendo con sus manos, diciéndole la mano al pie, pues yo soy mejor que tú? Porque en un cuerpo, aunque hay muchos miembros, finalmente somos un solo cuerpo. Y la Biblia dice que a pesar de que somos muchos miembros, dice la Biblia de esta manera: pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora, ¿hay una función mayor que otra? ¿O simplemente Dios delega una función sobre los miembros de su cuerpo por gracia para edificación del cuerpo de Cristo? Esto nos debe llevar a reflexionar y a entender que si Dios le dio a usted una función, un ministerio, no debe ser objeto de vanagloria, sino por el contrario, debe ser una forma de servir, porque finalmente la palabra ministerio significa servicio, la palabra ministro significa servidor. Y dice la Biblia entonces, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Se da cuenta usted de que a pesar de que somos un solo cuerpo, todos cumplimos funciones diferentes? Y sea cual fuera la función, el don, el ministerio, el llamado que Dios haya puesto sobre usted, tiene un solo propósito: glorificar a Dios. No ha sido llamado usted, no he sido llamado yo para competir con otro ministro. No he sido llamado yo ni usted para envidiar el don de otro ministro. Usted ha sido llamado y Dios le ha dado un don. Dios ha confiado un don sobre su vida para edificar a la siguiente generación. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Si usted hoy día ha sido llamado como pastor, como líder, como profeta, déjeme decirle que Dios ha puesto ese llamado sobre usted porque está pensando en la edificación del cuerpo de Cristo, en otra generación que está llamada a glorificar, a edificar a los creyentes, a evangelizar al mundo. Por eso es que debemos desechar cualquier espíritu que quiera dividir al cuerpo de Cristo. Si alguien
usado por el enemigo. Divide el cuerpo de Cristo. Escuche bien lo que está haciendo. Y aunque parezca simple, divide al cuerpo del Señor Jesús. La Biblia dice también que en la iglesia hay formas de gobernarla. Como les leí en Efesios 4, que el Señor ha constituido, déjenme encontrarlo por aquí, Efesios 4, ha constituido, dice la Biblia, a apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Y los ha constituido, como les decía antes, con un fin, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los apartados para Dios, es decir, el cuerpo de Cristo. Es decir, hay una responsabilidad en los ministros de formar a una nueva generación, a una generación que va a cumplir con el llamado de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro 5, del 2 al 3. Dice esto. Primera de Pedro 5, del 2 al 3. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Quién ha sido llamado entonces a gobernar en la iglesia local? Obviamente, Cristo la cabeza, y Cristo constituyó en la iglesia estos ministerios, pero en la iglesia local, ¿quién es el encargado que Dios puso, que Dios llamó para dirigir la gobernación en la iglesia? La Biblia dice que el pastor está llamado a alimentar, a sustentar, a proteger a sus ovejas. El mismo Señor Jesús se llama a él: yo soy el buen pastor. Mire lo que dice en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Puede en una iglesia haber un profeta y este profeta se tiene que sujetar a su pastor. Sea usted un profeta, se tiene que sujetar a su pastor. Sea usted un apóstol, se tiene que sujetar a su pastor. Y cualquiera fuera el servicio, el ministerio que Dios ha puesto sobre su vida, usted tiene un pastor a quien sujetarse. Mire lo que dice la Biblia: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La iglesia, el cuerpo de Cristo, obedece a ordenanzas. Una de ellas es el bautismo, y nosotros podemos ver en la Biblia que hasta el mismo Señor Jesús nos dio ejemplo del bautismo. Mire lo que dice aquí en Marcos 1, versículos del 9 al 10. Marcos 1, del 9 al 10. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista. Sí, el Señor Jesús dando ejemplo de el bautismo. Y recuerden que este bautismo era un bautismo de arrepentimiento, pero Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Entonces uno podría preguntarse por qué es que Jesús se bautizó si no tenía nada de qué arrepentirse. Simplemente
para identificarse con usted, conmigo, y para darnos ejemplo. ¿Qué es el bautismo entonces? Es que cuando un hombre o una mujer que ha aceptado a Jesús es metido en las aguas como sinónimo de que muere al pecado, y luego sale del agua, emerge del agua como sinónimo de resurrección. Pero también debo decirle que el bautismo no salva. El bautismo es una manifestación externa de nuestra fe, una manifestación pública de nuestra fe. Otra de las ordenanzas en la iglesia es la Santa Cena. El mismo Señor Jesús, momentos antes de ser llevado a la crucifixión, tomó la Santa Cena con sus apóstoles. Mire lo que dice 1 Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es decir, en una iglesia, mejor dicho, el cuerpo de Cristo debe participar de la cena del Señor, y la misma Biblia dice que no lo debe tomar indignamente. Ahora quiero partir con otro punto más: la disciplina en la iglesia. Qué curioso que a veces asociamos la disciplina con rigidez, pero la palabra disciplina tiene una raíz que significa discípulo. Y un discípulo es alguien que se deja enseñar. Entonces, la disciplina en la iglesia tiene un propósito: dejarnos enseñar. Cuando alguien es disciplinado en una iglesia, se debe dejar enseñar. Mire lo que dice el libro de Hebreos, versículo 12. Porque el Señor al que ama disciplina. Y luego dice: y azota a todo al que recibe por hijo. El Señor a todo al que ama disciplina. Y la palabra disciplina viene de enseñar. En otras palabras, porque el Señor al que ama le va a enseñar. Hace un par de días hablaba con Rosita, mi esposa, acerca de la disciplina, y le contaba la historia de que cuando Pedro negó al Señor Jesús y se fue nuevamente a pescar, mire lo curioso de esta escena. El Señor Jesús le había advertido que lo iba a negar 3 veces. Y ciertamente Pedro lo hizo, y Pedro se fue nuevamente a pescar, y con él otros más. Pero cuando Jesús, el Señor, viene a buscar a Pedro, mire lo hermoso de esta escena. Pedro pescando, Pedro sintiéndose culpable de lo que había hecho, y el Señor Jesús viene y le prepara una cena a ellos, y luego los llama. Porque eso es lo que hace, o la esencia de la disciplina. No es el rechazo, no es la condenación. La esencia de la disciplina es la restauración, la enseñanza, porque Dios al que ama disciplina, Dios al que ama le va a enseñar. Ahora, la disciplina no es solo para los que caen en algún pecado, la disciplina es para los hijos. Todo hijo, aún aquí en la tierra, recibe disciplina de parte de su padre, ¿verdad? Entonces, y aún así, a pesar de la disciplina que nuestro Padre nos pone, los amamos. ¿Cuánto más al Señor, que utiliza la disciplina para enseñarnos y para formarnos?
Entonces, la iglesia es una asamblea, una organización, y ya ha sido llamada para proclamar, para glorificar y para evangelizar al mundo. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Qué tremendo es la doctrina de la iglesia. Miren cómo podemos entender, ¿no?, qué es la iglesia, ¿no? Somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Es la iglesia la que tenemos que aprender, porque se trata de nosotros mismos como cuerpo de Cristo, y debemos saber mucho acerca de qué es la iglesia, cómo funciona, cuál es su origen, cuáles han sido el final, el destino de la iglesia, proféticamente hablando. Entonces vamos a tratar de resumir de lo que hemos escuchado, ¿no? Cómo ha sido fundado, igual como la unidad, qué importante es, cómo vemos que hay diversidad de funciones, hay un gobierno especial, quienes deben gobernar. Hay muchas cosas que explicar, pero voy a agregar algunas cositas que debemos saber, que posteriormente podemos tratarlo de una manera más específica, porque hablar de la iglesia es hablar tremendamente de todo un plan que Dios ha tenido para con nosotros, una iglesia que era el misterio en el Antiguo Testamento y ahora está revelada para nosotros. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de la iglesia? Hemos visto de alguna forma que lo hemos estado escuchando, ¿no? Hay varias teorías acerca de que muchos teólogos han hablado. Pero ¿qué es la iglesia? Es el conjunto de creyentes en Cristo en todo lugar, nacidos de nuevo, bautizados con el Espíritu Santo, habitados por el Espíritu Santo, y eso se llama iglesia universal. Y la iglesia local viene a ser el conjunto de creyentes que se congregan solamente en cierto lugar o en cierto lugar en una localidad. ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? Que es bien importante, que hemos podido ver, si ustedes han apreciado bien. Son 3, pero hay varios propósitos. Vamos a decir los 3 mismos y ratificarlo. Glorificar al Señor nuestro Dios, porque Él nos escogió para su gloria. Ese es el primer punto que debo entender. Para eso hemos sido creados. Segundo punto es para que crezca espiritualmente la iglesia, o sea, nosotros. Por eso que Dios ha creado un ministerio le llamamos ministerio quíntuple, en donde Dios ha puesto apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que crezcamos espiritualmente. Y el otro punto es que debemos evangelizar el mundo. Para eso hemos sido puestos, creados como iglesia, como cuerpo de Cristo, para evangelizar, para ser testigos de Cristo. Entonces ya sabemos los 3 puntos importantes, pero hay muchos puntos que son los propósitos de por qué Dios ha levantado su iglesia. Entonces, ¿cuándo se fundó la iglesia? ¿Cuál es su origen? Ya lo dijo Augusto, que fue el día de Pentecostés. Ahí nació con la venida del Espíritu Santo. Entonces ahí se congregaron en el aposento alto, y entonces la iglesia ahí va a ser fundamentada por los apóstoles y los profetas. ¿Cuáles son los símbolos de la iglesia? Hemos visto los símbolos que se ha tratado, ¿no? ¿Y para qué? La Biblia mucho lo dice ahí, para representar a Cristo y a su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Miren qué importante es esto para entender. Él es la cabeza de nosotros. Nosotros estamos funcionando como iglesia. No es un edificio, somos nosotros, cada uno de nosotros. Cristo es la cabeza que está guiándonos, ordenándonos para poder obedecerle a Él. Otra, dice que también la iglesia es la esposa de Cristo. En Apocalipsis 21:9 dice, ¿no?, que nos pone como esposa, o sea, la iglesia. Nosotros somos el cuerpo y la esposa, y Él es el esposo. Y el otro símbolo también que es necesario saber, que la iglesia
es el templo de Dios, es donde habita el Espíritu Santo, es la iglesia. Cada uno somos la iglesia del Señor, no es el edificio. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Estar sujeto a Cristo, estar sujeta a la cabeza, nosotros como cuerpo. Por eso los símbolos de la iglesia. Hay otros símbolos, pero tratamos tal vez en otros mensajes. ¿Cuáles son las ordenanzas de la iglesia? Hemos escuchado dos importantes. ¿Cuáles? El bautismo y la cena del Señor. Estas dos ordenanzas son ordenadas debidamente por Jesucristo y es esenciales, y por eso que nosotros debemos cumplir este mandato. Todos debemos ser bautizados. Todo el Hijo de Dios tiene que buscar bautizarse. Así aumenta su fe y su fidelidad al Señor, y puede también tomar la Santa Cena, que va a ser de mucha edificación. Un punto que también quiero aclarar es que la adoración es importante en la iglesia. ¿Cuál es entonces la adoración de la iglesia? ¿Cuál es la verdadera adoración de la iglesia? Y el Señor dice que debemos adorarle a Él y glorificarle, dice un salmo. Adorarle, darle a Él la gloria, glorificar su nombre, porque estamos con Él en la hermosura de su santidad, dice, ¿no? Y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Padre quiere, que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Porque la iglesia necesita adorar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Qué es adoración, en otras palabras? No solamente es cantar. Dice, de muchas formas se puede decir lo que significa la adoración. Pero ya vimos que mejor hay unos términos que están en hebreo, en griego. Es inclinarse, postrarse en humildad sumisa y reverencia profunda. Mirar con temor y servir. Son tres términos que significan la adoración, y eso merece el Señor, y debemos, como muchas otras razones, por qué debemos adorarlo. Por eso decimos, ¿cuál es la adoración de la iglesia? ¿Para qué? Para adorarle porque el Señor es digno. Primero por la creación, y otro por derecho de la redención. Hemos sido redimidos, salvados. ¿Cómo no adorarle a ese Dios verdadero? Y por eso tenemos el culto como hoy, que debemos adorarle. ¿Y cuál es la mayordomía de la iglesia? También, que es otro tema bien rápido, largo. Pero la mayordomía de la iglesia, rápidamente le voy a decir que antes pues se decía mayordomo, o el que administraba los bienes ya de una propiedad de alguna persona que era empleada. Y nosotros también, así Pablo toma este término de administrar o ser mayordomos de Dios, de todas las cosas de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Por eso es que debemos saber cómo utilizar nuestro tiempo, cómo utilizar nuestros talentos y cómo utilizar nuestro dinero, porque vamos a dar cuentas a Dios, porque somos los mayordomos del Señor, de todas las cosas de Dios. Y la disciplina de la iglesia, que la escuchamos ya, y es así. En un resumen, disciplinar es castigar a una persona por desobediencia a las leyes de Dios. ¿Y cuál es el propósito del castigo? Dice, para restaurarle, para que obedezca a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia debemos guardar la santidad de Dios. Eso también hay que entenderlo, y por eso debe haber disciplina en la iglesia. Y finalmente, dos cositas más. Bueno, antes de terminar, ¿cuál es la guerra de la iglesia? Estamos en guerra, pero no es contra nosotros. A veces nosotros, como ha explicado Augusto, ¿no?, que debemos buscar la unidad. Eso es lo más importante. Y por eso tiene que haber disciplina. Y tenemos que entender que nosotros estamos en guerra, pero la guerra no es contra carne ni sangre, contra nuestros hermanos, ni nadie. Es contra seres espirituales de maldad, contra principados, dice, contra potestades, contra gobernadores. Y Satanás tiene táctica de engañar, dice, tiene artimañas, mañas, trampas. ¿Y cómo debemos nosotros entonces defendernos? Dios nos ha puesto un equipo, la armadura de Dios.
Y tenemos que estar siempre con la armadura de Dios, que esa es otra explicación. Ponernos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el apreto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y dice, debemos estar firmes y podemos saber que si nosotros oramos, velamos, que son lo más importante para vencer, podemos vencer al mundo, nuestra carne y al diablo. Y finalmente, ¿cuál es el destino de la iglesia? Eso debemos saber, y ya lo hemos predicado en la escatología de la iglesia al principio. Qué hermoso saber que no, cuando decimos la iglesia parece algo como el edificio. No, de nosotros como iglesia, ¿cuál va a ser nuestro final? Qué maravilloso es que el final de la iglesia, dice, la iglesia, nosotros seremos arrebatados por el esposo en el arrebatamiento. Y también dice que la iglesia será examinada y premiada en el tribunal de Cristo. Luego dice, será la novia en las bodas del Cordero, nosotros con Jesús. Y vamos a estar sentados con Él en la cena del Señor. Y reinaremos con Cristo un milenio. Y vamos a vivir en la nueva Jerusalén con Cristo por toda la eternidad. Finalmente ese es el destino de la iglesia. Y será proféticamente el destino de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Ese va a ser nuestro destino y debemos gozarlo. Padre, te damos gracias porque sabemos que nosotros como iglesia debemos entender los propósitos para el cual tú nos has llamado y lo que debemos hacer. Señor, gracias te damos porque tú nos enseñas más, porque queremos ya seguir firmemente venciendo las obras del maligno y conquistar este mundo por el evangelio que tú nos estás demandando y glorificarte y darte gloria porque tú eres el único Dios verdadero. Y Señor, seguir creciendo, Padre, aprender en el discipulado, en los estudios que haga, porque quiero madurar, Señor, quiero tener el fruto del Espíritu Santo para obrar con dominio propio, con amor, con fe, con mansedumbre, Señor, con benignidad y todo ese carácter de Jesucristo, tenerlo para así salir con compasión y vencer este mundo con el Evangelio de la paz. Bendice a todos mis hermanos, Padre. Y nos gozamos de este día, de haberte adorado, exaltado tu nombre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo. Amén. Reinarás sobre toda nación. Reinarás sobre